Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo año 2023, en el que deseamos para todos ustedes lo mejor, especialmente mucha salud, paz y armonía en sus familias. Hemos decidido este año comenzar con una película alentadora, positiva, que nos deja un mensaje precioso. Es esta película que se llama Un buen día en el vecindario y en España la llamaron Un amigo extraordinario. Eh, Elegimos esta película porque tanto Lenín como yo la vimos sin habernos combinado y quedamos enamorados de la película, pensando todo lo lindo que podemos hablar para empezar este año sobre esta película. Así que en lo que vamos adelantando, yo voy a presentarles el tráiler de la película. Hey, I'm on for Fred Rogers. In here. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Would you be mine? Please won't you? Neighbor. Hello, neighbor. Mr. Rogers, I'm here to interview you. It is so nice to meet you. You okay? Profiling Mr. Rogers. Boyd, please don't ruin my childhood. This piece will be for an issue about heroes. Do you consider yourself a hero? We are trying to give the world positive ways of dealing with the feelings. Yeah, like what? There are many things you can do. You can play all the lowest keys on a piano at the same time. You love broken people like me. Sometimes we have to ask for help, and that's okay. I think the best thing we can do is to let people know that each one of them is precious. Hey, Mr. Rogers. It's a beautiful day in the neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Please won't you be my neighbor? Bien, bueno, este fue el tráiler de la película donde pudimos recordar algunas de las imágenes. Vamos a ver si alguno de ustedes se anima, que al principio fuera de grabación estaban hablando sobre la película. Adelante, vamos a ir haciendo ambiente. Doña Francia, que había dado una opinión. Bueno, la película es preciosa. Yo diría que es para toda la familia, tanto a los niños como a los jóvenes, a los mayorcitos. Nos deja un ejemplo a seguir, nos da muchas lecciones de vida, principalmente lo que es el perdón. Y hay una acción que él le dice a uno de los vecinos, ¿verdad? Al principal, al protagonista. Cuando es necesario pedir ayuda, se debe de pedir ayuda. Eso es una lección muy positiva. Y el protagonista, bueno, no es el protagonista principal, pero el actor Tom Hanks, me encantó su actuación como siempre. Creo que cada vez más ese señor como actor sube. Es fantástica la película, el musical, ¿cómo le digo? Cómo se va desenvolviendo la película, etcétera, etcétera. En un momentito me verá algo más a la cabeza, porque como no anoté nada escrito, lo estoy diciendo así nada más de lo que me viene ahora mismo en la mente. Y uno se ofusca un poquito cuando ya empieza a hablar. Gracias. Gracias a usted. Ustedes saben que él no solamente era un presentador de televisión,
Él era educador, ministro, compositor. Esa música está compuesta por él. Esa letra, esas canciones son de su composición. Y era para mí muy obvio que era un educador. Fíjense en el uso de los títeres. Y yo me pregunto, porque yo a él no lo conocí, nosotros que yo sepa, en este país no se veía ese programa. Pero parece que en los Estados Unidos era un ícono de la infancia de todas las personas de nuestra edad y un poco más jóvenes. Vivieron su infancia y su adolescencia con Fred Rogers. Y fíjese que yo me puse a buscar sobre él y hay muchísimas tomas no planificadas que lo van siguiendo a él y cómo la gente lo encuentra, lo abraza y le dice, es que usted hizo un cambio en mi vida, es que usted me acompañó en un momento difícil, es que usted acompañó a un hijo mío, y eran todos testimonios no planificados ni actuados, sino espontáneos, totalmente espontáneos. Entonces, pues, yo quedé enamorada de ese personaje. María Mercedes, tú estabas diciendo algo antes de la grabación. ¿Quieres compartirlo? Sí, como que me adelanté a los acontecimientos, porque realmente estoy muy emocionada de y le agradezco a ustedes la selección de esta película. Veo en el personaje mucha empatía por la condición emocional del nuevo amigo que se encuentra. Aunque en algún momento Lloyd quería huir de él, sentía la necesidad de volver a encontrarse con él, porque él veía que estaba encontrando llenar una carencia emocional que tenía, sin él tener que decírselo textualmente. La parte de él mostrarse como un humano, una persona que también ha vivido momentos difíciles también, igual que él. A veces los seres humanos, cuando estamos en una situación emocional crítica, pensamos que somos los únicos, que los demás no tienen ni idea de lo que uno está viviendo. Entonces, él hacía entender que lo que él estaba viviendo es normal del ser humano, que es normal que podemos pasar por una crisis y que hay existen herramientas para uno ir superando esa situación, que no era como el fin. Él se sentía como que no había salida en su situación con su relación con su padre, que ahí no había nada que hacer. Y gracias a Rogers, él pudo acabar, o sea, los últimos días de su padre los pasaron en paz. Hermosos. Lo que él logró sanar y curar fue hermoso luego. Y qué bueno que el padre tuvo la oportunidad antes de morirse. Perdón, me estoy muteando un micrófono que sonaba mucho. Vamos adelante, Mayra, por favor. Sí, hola. Igual que los demás, pues sí, encontré desde el inicio que apareció él haciendo Tom Hanks, la presentación de la televisión con un niño que parecía ser autista o con un problema con un problema, y él tenía la paciencia para que el niño reaccionara. Desde ese momento uno se da cuenta del tipo de persona que es él. Él se tomaba el tiempo para todo con una calma tan diferente al otro protagonista que era todo lo contrario que era él. Era una persona que no era empática, no tenía tiempo, siempre estaba corriendo, ni siquiera para su familia. Y esa convivencia de él con su esposa, de Tom Hanks, que los dos hacían cosas que compartían, se daba uno cuenta de esa
calidad humana que él nos transmitió. Bueno, hasta ahí. Vamos a darle paso a doña Jackie. Con respecto a esta extraordinaria película, anoté esta frase. A veces logramos modificar un mundo que dañamos con nuestras palabras. ¿Por qué la anoté? Porque yo desde niña, yo tenía un padre autoritario, criado machista, y una madre un tanto sumisa que a la vez quería que nosotros no tuviéramos esa crianza tan arraigada de ese machismo. Y ella me decía, ustedes tienen que estudiar, estudien porque yo no quiero que ustedes vivan como yo he vivido, que estoy siempre en la casa cuidando de ustedes y así, así, así. Pero mi papá decía una frase. Él era comerciante de la Avenida Mella y siempre se reunía con muchos comerciantes de la zona. Y yo en varias ocasiones lo escuché a veces hasta discutir de política, de lo que fuera. Y él decía esto, no es lo que se dice, sino cómo lo dice y el tono que usas, el tono que empleas al decirlo. Entonces, cuando oí esta frase, que a veces logramos modificar un mundo que dañamos con nuestras palabras, yo me remonté a mi niña interior y es una cosa de las que estoy manejando últimamente, porque de niña hubo cosas que no pude hacer por la autoridad de mi papá. Y a veces quería. Y yo dije, caramba, esto se relaciona con lo que padre decía, de que tenemos que tener cuidado de cómo hablamos, qué decimos, cómo lo decimos. Y me gustó mucho. Un punto que yo vi, que le dije a mi esposo, porque yo la vi con mi esposo, Leonel, y le dije, ¿viste que hay problema entre Lois y su papá? Aunque la hermana lo invitó a la boda, antes del problema que se armó ahí, o como decimos a veces el zaperoco, el papá Jerry ignoró a Andrea, la esposa de Lois. Él la ignoró y se fue al bebé y saludó al bebé y habló con el bebé, pero ignorándola a ella. Y ella se tuvo que presentar a sí misma. Ella le tuvo que decir al suegro, soy Andrea, la esposa de Lois. Y yo dije, mira, ella todo bien, yo hubiera hecho lo mismo. Y lo hizo como con esa naturalidad, con esa forma de nosotras las mujeres a veces querer suavizar las situaciones. Pero había como mucho resentimiento entre Lois y su papá, que gracias a Dios y a Roger, que él fue a entrevistarlo, ¿verdad? Pudo subsanar esas heridas al final de sus días de su padre. Me encantó eso, porque tenemos que perdonar, porque uno se libera de muchas cosas cuando perdonamos. Adelante. Bueno, pues nada, sumarme a los comentarios interesantes que como siempre se hacen en este foro y nada, sumarme también a la bienvenida de las personas que entran por primera vez y ojalá que puedan seguir acompañándonos con esta película que conecta con esta atmósfera de la Navidad que se extiende todavía en estos días en que estamos volviendo de vacaciones y que vamos a ver que a nivel de lo que es la cosmogonía de los cambios de temporada, dentro de poco estaremos con lo que son las festividades
no de la Navidad, porque la Navidad es cristiana, pero sí de los Años Nuevos de los países orientales que se rigen por los ciclos de la luna. Y vemos que en todas las culturas siempre está ese fin, esa manera de terminar, comenzar de nuevo, y esta película es muy esperanzadora, sobre todo por cómo desde el punto de vista de la espiritualidad, desde las identidades, del autoconocerse, las personas hacemos reflexiones y pensamos que es un buen material, sobre todo para mirar a las familias, como han venido diciendo. Así que nada, vamos a continuar. ¿Por qué Y esta película la hemos considerado tan alentadora? Yo pienso que es porque nos deja el mensaje de que, voy a usar una frase que él usó, de que todo lo humano es mencionable. Y todo lo mencionable, déjame ver cómo dice, y todo lo mencionable es manejable. Él le dio esa enseñanza a Lloyd y daba esa enseñanza en su programa de que los sentimientos se pueden manejar de una manera positiva, sin estallar en violencia, sin agredir. Se pueden expresar los sentimientos y está bien decir estoy triste, estoy cansado, estoy ofendido, estoy frustrado, pero se puede trabajar. Y fíjense, si ustedes notan el cambio en Lloyd, tiene, para mí, yo observé que él en la primera mitad o más de la mitad de la película nunca sonrió. O sea, era una persona que estaba realmente muy rota, muy, muy frustrado, muy dolido, ¿verdad? Y amargado. Y él tenía la suerte de que se encontró con una mujer que lo entendía y lo calmaba, ¿verdad? Y lo calmaba. Pero él, después de ese cambio paulatino a través del contacto con Rogers, uno ve cómo él va cambiando hasta la expresión de la cara y empieza a sonreír, ya no trata al papá con agresividad, lo va entendiendo. Y pues me pareció que fue muy, muy lindo esa forma de evolución de ese personaje. bueno, tú has hablado, ay, perdón, alguien tenía la mano levantada. No, ella la quitó. Yo quería aprovechar eso que tú dices, que es un sentido, una interpretación de una acción muy terapéutica, incluso está siendo muy recomendada, y es ponerle nombre a las emociones. Cuando él decía, todo lo que podemos nombrar es manejable, es una manera de decir, si tú sabes la situación por la que está pasando y la habla por lo menos contigo, le pone nombre, ponerle nombre a la tristeza, ponerle nombre al miedo. Y una vez, eso ya no es algo que está ahí, sino que es una identidad, tiene una identidad con la que podemos comenzar a manejar y a dialogarla. O sea, eso para mí fue sumamente dura, recordar que esos traumas que él vivió y esos rencores acumulados vienen desde la infancia y sin tratarse. No era para menos, vamos a ponernos claro, no era para menos lo que él pasó, ¿no? Una mamá muriéndose y el papá los abandona, a dos muchachones, porque creo que eran dos adolescentes jovencitos. Sí. Los abandona y los deja solos con una mamá moribunda. O sea, no era para menos, no era para menos. Pero, como dice Rogers, todo se puede trabajar. Y yo encontré que para los educadores, o en este caso, todo padre, todo abuelo es también un educador, ¿no? Esta película nos deja tantas enseñanzas. Yo apunté varias frases que me parecieron que eran importantes. Por ejemplo, en el programa de Oprah Winfrey, cuando él estuvo entrevistado, él le dice, valorar al niño por lo que es, no por lo que será. Y eso me pareció tan real, porque ¿cuántos de nosotros no creemos que estamos incentivando a un niño? O sea, creemos que estamos haciendo algo bueno cuando le decimos, tú vas a ser un gran abogado, tú vas a ser un gran ingeniero, tú vas a...
pero no le estamos dando el valor de ahora, que es el que ese niño necesita. Es ahora, te quiero tal cual eres ahora, te aprecio tal cual eres, tú vales como tú eres ahora. Y eso yo creo que todos deberíamos mantenerlo así, bien cerca de la memoria para poderlo sacar cada vez que sea necesario. Porque no es con mala intención que uno le dice a un niño, tú vas a ser grandioso, tú vas a ser un gran artista, tú vas a ser, pero no le está diciendo tú eres, que es lo que yo creo que importa en este momento. Y algo interesante de la película, entre otras tantas cosas, es el diseño de la producción. Estamos hablando de que prácticamente es una biopic, aunque se dice que no se enmarca dentro del esquema de la biopic porque sin caer entrando en la ficción, respeta el hecho histórico y al personaje. Sin embargo, es muy contrastante con lo que son las producciones de televisión contemporánea. Y esta lo que llama el arte dentro del arte, o sea, la cámara mirando otra cámara y otra cámara que se ve a través de un monitor, ese juego interesante, que muestra a un personaje que no es un actor. Y eso generaba también cierta confusión al principio de la película porque el personaje era la persona. Recordar que Eso es incluso, cuestionable si él era un personaje o no, ¿verdad? Porque o era la persona, recuerden se que llamaba como él y actuaba como él exacto. era igual fuera de la cámara, en su casa era igual. O Entonces, sea que estamos hablando de un reality show prácticamente, no de donde desde luego tenía un equipo de producción. Recuerden que personaje en griego viene de máscara, o sea, de una simulación. El personaje es una persona que hace la simulación, pero él, eran sus ideologías, eran sus estrategias, su manera de comunicarse, y fluía incluso. Uno no sabía si estaba llevando el guión o cómo lo manejaba la directora de producción, porque prácticamente él como que de manera orgánica llevaba ese programa y incluso en una parte que él sale del guión y comienza a hablarle a este chico y también cómo recrea el diseño de la producción, el programa, ese programa que fue emblemático que yo nunca supe de él hasta la película y que me puse a leer, a ver cosas, a leer el artículo, importante ese artículo que ha servido de referencia y en el ámbito educativo y periodístico. Se ha analizado y se ha estudiado tanto. Realmente lo recrean de una manera, los títeres. Me recuerda esa época, bueno, lo recuerdo así muy lejano, el programa del Topollillo y cómo era una manera, y siempre el títere ha sido un recurso para poder decir cosas que el personaje no asuma, o sea, que la persona no asuma, sino que la diga el títere como un mediador y sobre todo con los niños. Ahora, a mí me dio en algún momento apreciaba que el programa, como pasa con algunos libros que son para niños, como que el programa no era para niños, sino para adultos, porque los mensajes eran tan profundos. Y pasa con libros como Alicia en el País de la Maravilla, que se venden para niños, pero los contenidos no son para niños. pero fíjate, es que yo creo que no es que no eran para niños, sino que todo el mundo podía reflejarse en eso. A toda la familia. Porque fíjate que cuando él se pone a ver los programas pasados para empaparse un poco, ¿verdad?, de conocimiento sobre Fred Rogers, es como si le estuviera hablando a él, a Lloyd, ¿verdad? Es como si le estuviera hablando a él. Entonces, yo dije antes de que tú entraras ahorita que había visto unas grabaciones no planificadas del verdadero Fred Rogers, ¿verdad?, que va caminando por la calle y la gente lo va reconociendo porque era a todas las edades que lo reconocían. Y la gente lo abrazaba y le decía que usted hizo de mi infancia
cambió mi infancia, usted ayudó a mi hijo en un momento muy difícil, usted me ayudó cuando yo me estaba divorciando con mi hijo. O sea, eran relatos reales, testimonios reales de personas agradecidas. Y cuando yo veo, comparando lo que es la televisión de ahora o el espectáculo de ahora, que está lleno de ruido, de movimiento, de vulgaridad, de morbosidad, de escándalo, este programa que no subía el tono, este señor que demostró que se le puede prestar atención a una persona que no grita, que no escupe, que no insulta, ¿verdad? A este señor que mantenía la calma todo el tiempo y que era amado así como era. Porque ahora mismo eso se considera aburrido. Sin embargo, yo me quedaba viendo y quedaba fascinada de cómo él iba encontrando las palabras correctas para cada situación y tratando situaciones tan engorrosas como la muerte, la guerra, el divorcio, la enfermedad, la hospitalización, todos esos miedos que un niño puede tener y ponerle nombre y irle dando a entender que es okay, it's okay sentirse así. Tenemos muchas manos Tres levantadas. manos. María, estaba María Mercedes. Vamos con María Mercedes, que está primero. Sí. Gracias. Básicamente tengo una pregunta para que me ayuden a recordar qué significa algo que él expresaba en Sign Language, que lo dijo, que pasó muy rápido y yo como que no lo capté eso y me quedé con esta. Miren si me ven, se me ve. Él hacía así. Sí, eso significa amigo en Sign Language. Yo de hecho quería despedirme de ustedes haciendo eso. Porque me pareció precioso y fácil fue de tan recordar. lindo en el momento que él salió de la casa del padre, ya cuando se despedía, que montado en el carro, ya cuando él se iba, volvió a hacerle ese signo. Yo no recordaba qué era lo que significaba, porque él lo dijo, él lo había dicho anteriormente, pero yo sé que era algo muy profundo, porque él se quedó así como que se fue con él, suspiró cuando él le hizo esa señal de nuevo. Gracias. Sí. Gracias, como vamos a doña Jackie. Como una iniciación en la relación, pero tenemos María del Mar o la señora del patio. Vamos a doña Jackie, del patio de Jackie, que por orden. Bueno, de acuerdo a lo conversado y de lo que vimos en la película, algo que también me dejó una clara lección, que tenemos que mirar a los ojos del niño, mirar su cara, sus sentimientos y sus necesidades. Lo digo ahora y me siento satisfecha porque cuando hablé de la película a mis hijos, ellos también la vieron y me dicen, mami, me identifiqué, mami, me imagino que te identificaste. Y hemos conversado desde antes de ayer para acá. Y les digo, yo les prometo volverla a ver porque es una película que hay que verla más de 3 veces. Para uno, en cada escena, como compenetrarse y ver más y aprender más. Es una película que yo les agradezco a ustedes infinitamente haberla puesto para que la veamos. A veces logramos modificar un mundo que dañamos con nuestras palabras y eso me ha dejado, porque yo he sido muchas veces dañada. Pero muchas veces sanada por lo que veo. Pero sanada, claro, no, porque soy una mujer de fe y me mantengo siempre positiva y yo soy de la que pienso que uno tiene que tomar una actitud de tomar lo que te dicen como un regalo. Si tú no lo quieres, lo rechaza y punto. Lo que no podemos es devolverle con la misma agresividad con que nos puedan afectar. Lo cual es bien difícil, ¿verdad? Porque normalmente cuando a uno lo patean, acción, la respuesta que hemos aprendido es que si la abeja me pica, yo la mato.
O, Sí, ¿verdad? una acción trae una reacción, pero de niña aprendí que también las palabras se deben de tomar de quien las dice y cómo las dice. Entonces es mejor soltar y dejar ir. Sí. Eso me enseñó mi madre y hoy día a sus 93 años la amo y cada día le digo gracias por todo lo que me enseñaste con la prudencia, la tolerancia, la paciencia. El mantener eso me ayudó bastante. Muy bien, muchísimas gracias. María del María del Mar. Mar, Sí, buenas noches. buenas noches. Doña Jackie, usted produce belleza desde la jardinería, así que todo el tiempo, o sea, la belleza de su vida y esa construcción y esa enseñanza de su madre, pues nos benefician a todos los que podemos disfrutar de las cosas que usted hace. En el caso, yo con la película, y bueno, y saludo a todas las nuevas integrantes de este foro. Yo llegué, fue a mediados de diciembre, y yo llegué por pura casualidad a una película de Tom Hanks. Estaba buscando algo en Netflix y vi esto, que era Tom Hanks, y a mí Tom Hanks me fascina, o sea, siempre me ha gustado. No creo que exista una sola interpretación de él que no me haya gustado. Y me sorprendí hoy cuando leí el resumen que ustedes hicieron, de que fue como actor secundario. Yo decía, pero es que es el principal actor. Pero no, todos los premios fueron como actor secundario. Rescato varias cosas. Lo primero es el hecho del periodismo que indaga sobre las personas que son personajes, ¿ya? Y como ustedes dijeron ahorita, es que él no era un actor, era una persona que llevaba un programa para ayudar. O sea, me asusté un momento y digo, cuidado si esta gente, cuando la chica le dice al esposo, por favor no me dañes mi infancia, no sé si se recuerdan que ella Sí. porque a él se lo asigna en el periódico, y hay un periodismo que se ha forjado en las últimas décadas, que indaga para buscar lo malo o para buscar los defectos de la persona. O sea, un periodismo que escudriña para hacer un concepto de hacer más humano al personaje, pero en eso escarban y las interpretaciones pueden ser dañinas, ¿no? Entonces, como biopic, como recuento biográfico o acercamiento al efecto del señor Rogers, me parece precioso desde el momento en que desde que empieza, ¿no? O sea, desde que empieza, él cantando, que no es buen cantante, o sea, cantando con la voz normal. Todos podemos cantar. El ser humano que canta se hace bien a sí mismo. Entonces, esa manera de cantar así, en esos tonos alcanzables por cualquier voz, atendiendo a lo que se está diciendo y no a la estridencia, eso me parece precioso también. Toda la resolución de la problemática del periodista fue bueno, bastante estremecedora por la historia, y pensar todas las historias que están detrás de todas las personas que fueron tocadas por el señor Rogers, ¿no? Entonces, como tú decías, Cecil, él era un educador. O sea, él estaba intentando que tú aprendieras con tu experiencia, o sea, pensando o repensando tu experiencia. Y eso pienso que es una bellísima lección. O sea,
Él no estaba dando ni moralejas ni sermones. Él estaba poniendo a reflexionar, o sea, había un proceso de poner a reflexionar a este chico. Entonces me parece fascinante, quiero volver a verla, porque sí sé que hay muchísimas cosas que se rescatan. Fíjense que ahí en el tráiler, ahí rescaté, que no lo tomé, no lo recordaba del momento, pero lo recordé con el tráiler, es que tú amas o tú tocas a las personas quebradas. O sea, saber que la persona quebrada, que lamentablemente hay ahora mismo toda una corriente de que aléjate de lo tóxico, aléjate de las personas que te hacen daño. Bueno, hay toda una corriente de eso, de autoprotección. Pero si a esa persona quebrada nadie le brinda la mano, ¿qué va a ser de ella? O sea, va a ser un mundo mejor porque le demos la espalda a las personas que están con problemas. Entonces, pienso que esa reflexión que está ahí abajo me parece preciosa. Claro, hace falta mucha fortaleza emocional, muchas cosas, pero sí, la película entera tiene muchísimas enseñanzas. Creo que pudiéramos hacer toda una lista, y eso solamente volviéndola a ver varias veces podemos rescatar todas las enseñanzas que tiene. Muchísimas gracias por tratarla y vamos a seguir. Gracias. Gracias, María. Bueno, la reflexión de María y algo que decía Cecil, esta película nos lleva a pensar en el tema de la inspiración, o sea, ¿qué inspira a la creación artística? En este caso, a la directora de la película, para hacer esta película, estoy redundando, es de un artículo, y el artículo se titula algo así como ¿quién puede ser héroe? O ¿Puedes decir héroe? Pueden decir héroe, y conectando con la reflexión que hacía Cecil sobre el cambio en el espectáculo, y cómo el tema de los valores está marcando diferencia, y siempre mencionamos aquí el libro de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Esta película nos sirve como para hacer paralelos entre la evolución que ha llevado, quién es el héroe, quién trasciende, y cómo este señor trascendió sin la estridencia de la superestrella de los medios. Y lo efímero también, viendo la trayectoria, la permanencia del programa, y cómo este señor se movía, o sea, cómo tenía, él decía, un apartamentico en Nueva York, que incluso habló de cuánto le costó, y cómo andaba en el tren, y eso que tú decías, cómo lo reconocían. Eso es una escena que vemos cuando él va en el tren, que la gente comienza a cantar el estribillo del jingle del programa. Entonces, esa parte es interesante, la evolución cultural de la sociedad y cómo se van transformando los valores y qué era el espectáculo, que se apostaban los recursos. Siempre es importante prestarle atención a los recursos, y vuelvo a lo de los títeres. Y cómo los títeres se convertían en emblema y eran personajes tan importantes como los actores, en este caso que no, el actor era la persona. Se sostenía, tenían una dimensión en la sociedad. Estaban viejitos, y él en un momento, Lloyd le dice, pero han visto mejores días, diciéndole están muy gastados, y él ahí le dice, ¿y tú nunca tuviste un amigo, un muñeco, un peluche especial? Y tú lo cambiarías aunque tuviera viejito y roto. Pues esos son los amigos que los niños conocen durante muchos años, no importa si están desteñiditos, ¿verdad? Hay tantas enseñanzas en esa película. Miren, yo apunté algunas frases, y una es que él le dice a él que su interés era que cada niño se sintiera valioso. Y decían gente de la gente que hablaban con él, y en unas entrevistas y artículos que yo leí sobre él, dicen que él lograba que cada persona con la que él estuviera hablando captara su total atención.
Entonces, fíjense que Lloyd fue a entrevistarlo, pero acabó siendo entrevistado. Lo primero que le dice, ¿y de dónde tú eres? Y tú estás casado y tiene nombre esa mujer. Y él acabó sacándole la historia a Lloyd, más que diciendo la historia de él. Otra cosa que él dice, el mayor error es no recordar lo que era ser un niño. Dice, cuando tratamos a los niños, se nos olvida, cuando tú le dices, ay, no te va a doler, eso no duele, no te va a doler, se te olvida lo que era ser un niño. Entre las cosas que viera que él le decía a un niño, sí, va a doler, te va a doler un poco. Si el médico te va a poner una inyección, te va a doler un poco, pero no va a durar mucho ese dolor. Entonces, eso es una forma de que tú puedes convencer a un niño, ok, sí, me va a doler, pero no va a durar mucho. Y esa es la verdad, no va a durar mucho. Nunca hablarle con la mentira. Otra cosa que en una de las entrevistas se ve es que él menciona, en la película lo menciona, que esos niños se van a convertir en consumidores y que cada vez queremos que sean consumidores más pronto. Y entre las entrevistas que vi y los testimonios que vi, decía que él nunca usó propaganda comercial en sus programas. La venta del programa. Sí. Y ahí ponen uno de esos programas muy famosos de la misma época, que no me acuerdo, Capitán no sé quién, que el capitán está mostrando unos zapaticos, que era una marca muy famosa que ahora no recuerdo, que todos tuvimos, y decía porque se camina mejor, y cogía el zapatico y le enseñaba. Y nosotros sabemos ahora que nuestros niños están bombardeados de publicidad. Yo lo sé porque mi nieta, por ejemplo, hace listas de Amazon de lo que ella quiere, porque están súper bombardeados de publicidad. Todos los programas infantiles están hechos para venderles, no una, no, muchas cosas, muchas cosas. La otra frase que le dijo a él es, cuando eres padre, tienes un nuevo chance de crecer. Y eso lo dejó a él pensando. Ahora él era padre, su conflicto venía de un conflicto con su padre, de un padre que abandonó, de un padre que no fue buen padre, él no tuvo un buen modelo de padre, por lo tanto él temía ser un mal padre también. Pero ahí se dio cuenta, recuerden cuando él va con el bebé de noche y el papá está despierto y el papá le dice, yo nunca hice eso contigo, esas cosas de mujeres o esas cosas de mamá. Y él le dice, no son cosas de mamá, pero es que ciertamente muchos de nosotros todavía a nuestra edad sabemos que hay algunos hombres que no cambian pañales, que no bañan, porque esas son cosas de mamá. Y entonces pues es que hay muchísimas aristas. Y cuando él le dice a la esposa, él es un santo, y la esposa le dice, no, él no quiere que lo vean como un santo, porque si lo consideran un santo, eso significa que los demás no pueden obtener lo que él tiene. Y lo que él tiene es obtenible. Le dice, él tiene su carácter, pero lo maneja. ¿Cómo lo maneja? Sale a nadar, le da al piano a las notas fuertes. O sea, él tenía su manera de manejar cuando tenía presión, cuando tenía estrés, cuando tenía enojo. Él sabía reconocer su enojo y sabía encauzarlo hacia una acción positiva. Sí, Rosalina tiene la mano levantada. Vamos a dejarle a Rosalina entonces. Yo tengo un par de frases más que la digo al final. Sí. Adelante, Rosalina. Sí, con relación a esto mismo, que él fue una persona vulnerable también. Él tuvo problemas con sus hijos cuando sus hijos estaban viviendo. De manera que no era un hombre como show, como un hombre perfecto, sino que él también lidió con situaciones humanas y eso le daba esa capacidad como de entrar en la vida de la otra persona cuando va, que tiene la herida, porque cuando él contacta a Rogers, el entrevistador, ¿verdad? El periodista, va con la herida. Entonces Rogers no es un personaje, Rogers es una persona que está siendo entrevistada y que se da cuenta que esta persona está herida. Y entonces ahí se interesa por esa herida, o sea, ahí comienza como esa comunicación a un nivel como humano.
se interesa por la herida y entonces ahí va haciendo como ciertas preguntas con mucho respeto, pero el otro estaba arisco completamente. Incluso se va, porque entiende como que están metiéndose como en su intimidad, y el otro respeta que se vaya. En fin, que era una persona, no, aunque era un personaje de televisión, pero sobre todo era una persona con sus, como tú decías, Cecil, con su mal humor, o con su, pero también lidiando con situaciones de su familia, de sus hijos, con situaciones humanas, no era un hombre perfecto. La película da para mucho, para todo lo que hemos estado comentando y que podemos ir recreando. Da para mucho, la verdad. Muy buena, excelente. Gracias, Rosalina. Bueno, antes de darle paso a María, aprovechar la intervención de Rosalina y ver la evolución que él va viviendo en la película, o sea, y esa progresión que la película maneja todo con un nivel tan natural, sutil, las cosas van sucediendo y uno no se va dando cuenta, te va envolviendo en la transformación que van teniendo todos los personajes, porque algo que tiene esta historia y con un tema con tantos conflictos es que los personajes todos se muestran como son. El papá llega a la boda como un showman, con ese descaro así, como no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, pero la hermana reacciona, el hermano reacciona y todo el mundo se muestra, y creo que eso facilita que las cosas se vayan poniendo en su lugar. El periodista llega y subestima a este personaje que no conocía. De hecho, el artículo que le asignaron tenía una extensión, aunque estaba proyectado para portada. Sin embargo, él termina escribiendo un artículo extenso que impacta tanto al medio, a la revista, como a los espectadores. Y respecto a esto que tú hablabas de cómo relacionarnos con los niños a partir de pensarnos cómo éramos cuando niños, yo lo veo como algo muy bíblico, este tema muy cristiano de Jesús, dejar que los niños se acerquen a mí y sean como niños. Un poco esa consigna que él utilizó, podemos hacer este paralelo y la idea de santificación que llega por ese argumento que tú comentabas. Vamos a darle paso a María Mercedes, por favor, que tiene la mano levantada. Cecil, si puede leer el chat, que están escribiendo algo, a ver si podemos recuperar. Fue doña Jackie que escribió algo sobre el perdón. Déjame abrirlo porque no se me fue. Pero podemos darle paso María a Mercedes María. puede hablar. Gracias. Quería que abundáramos un poco en la parte cuando el asistente de Roger le dice a Lloyd, a él le gustan las personas como tú. Y Lloyd le pregunta, ¿y cómo yo soy? Y lo deja en suspenso. Pero cuando Roger lo invita a almorzar, que están en el restaurante, él lo mira a los ojos y le dice, realmente es verdad que a usted le gusta la persona como yo. Y Roger le pregunta, ¿y cómo tú eres? Y dice, una persona rota. Eso como fue bastante fuerte esa parte. Fíjese, este es lo que puso doña Jackie en el chat, que puso, perdonar es la decisión que tomamos de liberar a una persona de los sentimientos de ira que tenemos hacia ella. Eso es exactamente así. Cuando tú perdonas, es que ya esa ira que yo tenía hacia ti, ya la controlé. Eso es perdonar. Y eso fue lo que él hizo con su padre. Eso fue lo que él hizo con su padre. Ya él no tenía esa ira. Ahora fíjense cuando Rogers fue a visitarlo, porque qué persona tan especial que visitó así y conocía el nombre del bebé, el nombre del papá, el nombre de la esposa,
a la gente la trataba por nombre y oraba por toda esa gente con su nombre y su apellido. Iba nadando y orando, por Gavin Rogers, for Gavin, ¿cómo se llamaba el apellido de Lloyd? Bueno, ya no me acuerdo, Miller. Entonces, ay Dios mío, me perdí. Quería decirles que para mí lo más bonito de esta película es esa empatía que este señor lograba desarrollar con todo el mundo. Yo tengo algo que me llegó de esas cosas un poco virales que a lo mejor ustedes la han recibido, pero pienso que viene como anillo al dedo para compartirla ahora, porque entiendo que esto es lo que Rogers hacía, quizás ponerse en los zapatos de otra persona. Se lo voy a leer y me disculpan si para alguno de ustedes es repetido. Dice, ven, te presto mis zapatos para que te sumerjas a jugar un rato en las mismas aguas donde yo me ahogué. Ven, te presto mis zapatos para que camines mi vereda andada y tal vez puedas comprender. Ven, te presto mis zapatos, vive lo que yo he vivido y dime si aún te molesta mi proceder. Ven, ponte mis zapatos, siéntete como me he sentido y entonces me cuentas si aún puedes ser tan cruel. Solo sabes una parte de la historia y juzga desde lo que puedes ver. ¿Quieres tener el panorama completo? Ven, ponte mis zapatos, camina mi trayecto y luego dime si te duelen los pies. ¿Le era repetido a alguna de ustedes? A mí No, no, eso no, está yo no excelente. lo conocía. Yo entiendo que Rogers tenía esa capacidad de ponerse en los zapatos de otras personas. Sí, pero yo entiendo que un poco el impacto de esta película y la aceptación que ha tenido independientemente de sus valores cinematográficos es que trata una historia universal. Yo sé que todos hemos pensado en primera persona, hemos pensado en nuestra familia, en las familias de los entornos donde crecimos, pensamos en un abuelo, ese abuelo que se fue y no volvió, y esa madre soltera que estuvieron ahí criando ocho hijos, hijas. Todos los sentimientos que esto generaba, todas las situaciones emocionales y que la gente ni sabía ponerle nombre. La sentía y se crecía y se vivía con esto y con las herramientas que cotidianamente se han tenido, y yo pienso desde lo popular, desde el pueblo, desde el campo, se construían historias que muchas veces se perdían, se separaban, pero que se reencontraban. Entonces, esta historia universal que nos muestra que son cosas muy humanas y que siguen teniendo sentido en las realidades actuales, generan esa conexión con la película, independientemente de todo el tratamiento cinematográfico de cosas que ya se han hablado, como el excelente trabajo de Tom Hanks, sobre todo que yo no lo veo, como tú decías, como un actor secundario, sino como el protagonista de la película. Fíjense lo que pasa en defensa de la directora que dice que no es una biopic. Fíjense que nosotros no conocemos la vida entera de Fred Rogers ahí. O sea, no es su biografía. Lo que conocemos de Fred Rogers es lo que vio Lloyd a través de su artículo. Entonces, es una película que está basada en un artículo. O sea, el hecho real en el que está basado es en el artículo. Y obviamente de que todos esos programas están grabados y se pueden acceder a ellos, ¿no? Yo entiendo que muchos de nosotros, quizás un americano que vea esa película, se inspire a verla no solo por Tom Hanks, sino porque conocía el programa o conocía a la persona. Pero a nosotros lo que nos motivó, por lo menos a mí, fue ver, pero es una película con Tom Hanks. Y normalmente lo que hace Tom Hanks me gusta. Entonces yo la vi, no porque
me interesara tanto el tema, sino porque estaba Tom Hanks, para quedarme con ese regalo especial de que además de la maravillosa actuación de Hanks, me llevé la maravillosa actuación de todos los demás actores, porque también Lloyd, el papá, todos trabajan muy bien, todos trabajan muy bien. Además de eso, me llevo no uno ni dos, sino montones de mensajes y de enseñanzas para la vida. Tú sabes que crecimos viendo a Tom Hanks en tantas películas Claro. variopintas de tantos temas diferentes, donde la caracterización es una de sus cualidades como actor. Sin embargo, confieso que en algún momento de esta película, quizá por la caracterización del personaje tan pacífico, lo sentí subactuado, como que se caía en algún momento y me costaba, pero hacer el cruce y entenderlo en un personaje que yo no conocía, que tal vez él estaba entrando Pero a si tú ves encarnarlo en grabaciones de ese personaje real, es que él no solo lo interpretó, él lo revivió. Él lo revivió. Es una cosa increíble cómo la voz, la parsimonia, los gestos, cómo él recreó todo eso. O sea, el hombre es un monstruo y no en balde no se llevó ningún Oscar, ningún premio, pero se llevó nominaciones de los Oscar, de los Globo de Oro, de los BAFTA, de los People's Choice. O sea, ahí hay una lista de nominaciones como mejor actor de reparto, que eso no tiene madre. Y es verdad que él, la historia no es la historia de él, es la historia de Lloyd. Por lo tanto, el protagonista es Lloyd. Y él viene a ser un instrumento, ¿no? El actor secundario, a pesar de que no nos sabe a secundario. Y a pesar de que cuando ves los créditos, el primer nombre que sale es el de Tom Hanks. Sí, No es marketing, sí, no es el de Tom Hanks el que sale. Pero bueno, yo encontré unas cosas que dicen que salieron a la luz después de la muerte de Fred Rogers y me pareció que podía ser interesante compartírselas. ¿Tienen tiempo para verlas? Sí, sí, el foro todavía está abierto y si tú Vamos entiendes arriba. que es Déjeme ver pertinente. si lo comparto con éxito. Fred Rogers era todo un genio y un ser humano gentil que sabía cómo hacer que los niños se sintieran bien consigo mismos. Incluso luego de su muerte en febrero del 2003, hasta hoy en día sigue inspirando a gente de todas las edades. Estos son algunos hechos interesantes sobre el señor Rogers que hemos aprendido desde que murió. Para muchas personas, Mr. Rogers' Neighborhood es un precioso recuerdo de infancia. Si alguna vez viste el programa, la idea de Fred Rogers entrando por la puerta principal es suficiente para llenar tu corazón de alegría. Todos los fans sabían lo que seguía después de eso. Colgaba la chaqueta, se ponía un suéter y se cambiaba sus mocasines por zapatos deportivos, todo mientras cantaba sobre lo mucho que apreciaba a sus espectadores. Como ya sabrás, la madre de Rogers tejía sus suéteres como una forma de decir te amo. My mother, as long as I could remember, made at least one Mire cómo se sweater every parece month. Tom Hanks. Luego de su muerte, el personal del programa compró suéteres de aspecto similar y los tiñó para mantener la tradición. Sin embargo, la ropa no solo tenía un valor sentimental. Según un artículo publicado en el 2014 en fredrogers.org, esta predictibilidad ofrecía una sensación de seguridad. A través de aquellos rituales y rutinas, haces sentir seguro a los niños también. Y como Rogers era muy considerado, basó su rutina en lo que los espectadores vivían día a día en sus hogares. Debido a que el programa se emitía originalmente a última hora de la tarde, justo a la hora en que los padres volvían a casa del trabajo, Rogers se sacaba su chaqueta para ponerse un suéter para de esa forma indicar que el tiempo de trabajo había terminado. Del mismo modo, ponerse los zapatos deportivos tenía la intención de crear una atmósfera más informal. Cuando estás hospitalizado o por cualquier razón, tener a un amigo cerca puede significar mucho para ti. Para Beth Usher, ese amigo era Fred Rogers. En el 2018, en un homenaje a Rogers, Usher compartió su experiencia con Today. Cuando era niña, Usher sufría de una rara y debilitante enfermedad llamada encefalitis de Rasmussen, la cual estaba destruyendo sus células cerebrales, causando incluso hasta 100 convulsiones al día. Eso hacía que a menudo se golpeara la cabeza contra el suelo. A los 5 años le tuvieron que extirpar
usar la mitad de su cerebro. Ver Mr. Rogers' Neighborhood traía consuelo a Usher, por lo que su madre se puso en contacto con su asistente con la esperanza de obtener una foto autografiada. Pero sorprendentemente, Rogers llamó a la joven Usher y habló con ella por 1 hora. Hablaron tanto de sus miedos como de sus partes favoritas del programa. Luego de la operación, Usher estuvo en coma por semanas. Rogers, un ministro ordenado, rezó con la madre de Usher por teléfono y eventualmente volaba de Pittsburgh a Baltimore para ver a Beth y siempre le llevaba sus marionetas favoritas. Como ella escribió en un artículo, durante la siguiente hora fui la estrella de su vecindario. Como dijo Beth a New York Post en el 2018, I felt like I was touched by an angel when I met Mr. Rogers. esa amistad duró toda la vida. En 1968, el señor Rogers eligió a François Clemens para que interpretara a un policía en su programa, y esta fue una elección de casting muy importante por varias razones. Como dijo Clemens a New York Post, yo vengo de un gueto, así que siempre pensé que la policía era la persona más peligrosa del vecindario. Además de enfrentarse a las tensiones raciales de la época, Clemens tuvo que lidiar con el hecho de ser gay. En el documental del 2018, Want to Be My Neighbor, dijo: there were black kids watching the show. They needed a black figure who would not let them down. Continuó explicando, si yo revelaba mi sexualidad y había algún tipo de escándalo, eso no iba a ser bueno para la raza. Meses después de haberlo contratado, Rogers se enteró de que Clemens era gay. Preocupado por la reacción de algunos espectadores, le pidió que permaneciera discreto al respecto. Clemens cumplió con la petición e incluso se casó con una mujer. Sin embargo, nada de esto hizo que su admiración hacia Rogers se arruinara. Explicó: From then on, he became my surrogate father. Cuando Martin Luther King Jr. fue asesinado, Rogers personalmente recogió a Clemens de su casa, preocupado por su seguridad. Clemens le dijo a Variety: nunca tuve a alguien que sea capaz de hacerme sentir tan protegido. La visión de Rogers evolucionó con el tiempo, hasta el punto de que buscó invitados abiertamente gays para su programa. En una entrevista del 2018 con Today, Joanne, la viuda de Fred Rogers, habló sobre cómo su marido, de casi 51 años, le propuso matrimonio. Me escribió una carta. En mi último año en Florida State, me escribió una carta proponiéndome matrimonio. En el documental Won't You Be My Neighbor, el hijo de Fred Rogers, Jim, reveló cómo su padre desahogaba su ira. En lugar de gritar o repartir algunas nalgadas, hacía la voz de su marioneta gruñona, Lady Elaine Fairchild. Y en cuanto a Daniel Striped Tiger, Joanne reveló: But I think Daniel was the real Fred. En un artículo del 2015 titulado Saint Fred, Jonathan Merritt, un colaborador de Atlantic, escribió que si los protestantes tuvieran santos, el señor Rogers ya habría sido canonizado. Hablando con Today en el 2018, el director de Won't You Be My Neighbor, Morgan Neville, reveló que a Fred no le hubiese gustado recibir tantos elogios, al menos según su viuda Joanne. Neville dijo: Joanne me dijo al principio, no conviertas a Fred en un santo. La lucha de Fred a menudo era contra la gente que no lo tomaba en serio ni entendía el contexto de su mensaje. Considerarlo un santo lo hubiera mantenido bidimensional. Su misión era decirnos que todos podíamos luchar y que él es igual a todos nosotros. Meses antes de que Fred Rogers sucumbiera al cáncer de estómago, grabó un mensaje corto para los adultos que disfrutaron de su programa cuando eran niños. Fue la última grabación que hizo en los estudios WQED, lugar donde Mr. Rogers' Neighborhood era filmado. I know how tough it is some days to look with hope and confidence on the months and years ahead. Él continuó diciendo: me gustaría decirte lo que te dije a menudo cuando eras joven. Me gustas tal y como eres. Luego agradeció a sus fans adultos por ayudar a los niños a sentirse seguros en sus vidas. El video termina con Rogers haciendo lo que siempre supo hacer, que otras personas se sientan valoradas. It's such a good feeling to know that we're lifelong friends. En el documental Won't You Be My Neighbor, Joanne reveló lo que Fred le preguntó en su lecho de muerte. He said, "Do you think I'm a sheep?" Tal vez Fred se estaba refiriendo a este pasaje de la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, separará al pueblo unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. There was a little silence and then I said, Fred, if ever there was a sheep, you're one. ¿Qué les pareció? Muy interesante. Sumamente Sí, interesante.
Eso de que él todos los días repetía la misma rutina de entrar, quitarse la chaqueta, ponerse el suéter, quitarse los zapatos, ponerse los tenis. Como dice ahí, a los niños esa rutina les da seguridad. Y si ustedes se fijaron, las veces que él sale hablando con un niño, él se agacha para su mirada, estar al nivel de la mirada del niño. Y eso es algo que yo aprendí cuando yo trabajé en preescolar, que fue mi primer trabajo. Aprendí eso, que para hablar con un niño tú no puedes estar arriba y el niño abajo. Tú tienes que agacharte, o sea, doblar tus rodillas y poner tus ojos a la altura de los ojos del niño para que podamos hablar de igual a igual. Cecil, son tantas miradas y creo que estos abordajes también permiten recuperar cuáles son las cosas que podemos recuperar de las transformaciones con toda esta perspectiva de lo efímero, donde todo cambia, donde las cosas son tan desechables, incluyendo los hábitos, las actitudes, los valores, sobre todo con esta ideología de la obsolescencia y el cambio, las cosas que no permanecen y que constantemente están cambiando. Y esto respecto a las mismas políticas de los productos para niños y para niñas, donde incluso le preocupa a la producción, en el caso del cine, de la televisión, el tiempo que dura una producción, conceptualizar, crear la idea, desarrollarla, en el caso de las películas para niños. ¿Qué se está haciendo con las películas para niños y para niñas? Si una película le toma 3 años, 5 años, incluso se piensa en los subproductos, porque ya cuando esa película salga, los niños no van a tener la edad en la de ser esos públicos incluso, y se inventan entonces toda una parafernalia de objetos mercadeables para llenar ese espacio hasta que aparezca la segunda versión de esa película, porque ese personaje no se puede sostener en la memoria de esos niños, los que comunican, y hay que sacar cosas y sacar cosas. Entonces, pero eso lo acabamos de vivir con esa campaña que tenía La Sirena, con los Minions, que los niños estaban haciendo un álbum, pero podían adquirir con unos stickers, podían adquirir loncheras, bolsitos, delantales, vaso, taza, termo, todo de los Minions. ¿Por qué? Porque venía la segunda parte. Entonces, ¿cómo nosotros, qué recuperamos? ¿Qué es lo que recuperamos? ¿Qué es lo que permanece? ¿Y cómo no caer en anacronismo? Ante un producto de los 70, estamos hablando de 40 años, casi 50 años, ¿qué recuperamos de esto? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que debe de cambiar? ¿Y qué es lo que esa cultura del espectáculo con la presión del mercado y la obsolescencia va rechazando constantemente? Y creo que esos recuperables son esos valores y esa autenticidad del personaje que no diferenciaba el medio de la realidad para ser auténticamente como era y cómo trascendió. Bueno, señores, yo creo que le hemos sacado bastante juguito, aunque con esta película pudiéramos estar mucho tiempo más y seguiríamos encontrando. Así que yo quisiera compartirles a ustedes cuál es la actividad que tenemos mañana. Esta es la actividad que tenemos mañana, es una actividad presencial. Vamos a tener una charla, un conversatorio conducido por José Guerrero y es sobre Enriquillo. Él va a hablar sobre Enriquillo, mito y realidad. No es mito o realidad, sino qué parte es mito y qué parte es realidad de todo lo que conocemos en la literatura y en los libros de historia sobre Enriquillo. Va a ser conducido por José Guerrero, quien es antropólogo, es historiador, es profesor universitario, es el director del Museo de Historia y Geografía
Y también, para muchos de ustedes probablemente sea conocido como el coproductor del programa radial Besos y Abrazos con Raquel y José, programa que tiene ya muchos años y que muchos de nosotros disfrutamos cuando vamos manejando. Esto va a ser mañana en el colegio presencial, en el aula B201. Recuerden que nosotros estamos en la Roberto Pastoriza, somos la secundaria Babeque. Esto es libre de costo y ustedes pueden estacionar su vehículo dentro del recinto, entrando por el primer portón de la Roberto Pastoriza que los lleva a las canchas. Utilizamos las canchas como estacionamiento. Inviten a todo el que usted crea que puede estar interesado. José Guerrero no es solamente un gran conocedor de la historia, sino que es una persona sumamente amena. O sea que va a ser una charla que vamos a disfrutar muchísimo. Lenín, dime si la película de la semana que viene es Whiplash. Sí. Ok, entonces motívala tú, por favor. Sí, bueno, vamos a comenzar un ciclo donde vamos a estar, bueno, voy a hablar más de la que de la película, tratando películas de diferentes disciplinas artísticas, y vamos a hablar de esta película que tiene que ver con no solo la pasión por una expresión artística, sino también las exigencias, la disciplina, los modelos, y a través de la percusión. Una película que recibió mucho reconocimiento y que sirve de referencia para el ámbito de la formación artística y cómo se hace un artista. Así que ojalá puedan acompañarnos, y vamos a tener algunos estudiantes y bueno, podamos... Una película sobre música, ¿verdad, Lenin? Así es, de música, específicamente percusión. Ajá. Bueno, señores, entonces, una vez más agradecidos de su apoyo, de su compañía, de que ustedes vean las películas que nosotros recomendamos y que aporten con sus comentarios y con sus conocimientos, con sus apreciaciones. Si les gustó lo que hablamos hoy, pueden recomendar en YouTube. En un momento, ya para mañana, va a estar disponible en el canal Centro Cultural Babeque en YouTube. La forma de buscarlo es escribir Centro Cultural Babeque y primero le va a ir saliendo todo lo más reciente, pero si ponen un buen día, unas cuantas palabras clave, le va a salir inmediatamente esta grabación. Así que muchísimas gracias por su compañía esta noche y de nuevo deseándoles muy feliz año 2023. Y me despido haciéndole la seña de amigos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Gracias. Buenas noches.